la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie una vez más, hermanos. Ha sido una mañana de ejercicio, de educación física en la iglesia. Le llamamos educación física en la iglesia. Busquen en su Biblia el libro de Mateo. Váyase a Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre, por esta oportunidad. Gracias por este momento que tú has manifestado sobre nosotros tu voluntad. Ahora guíanos en tu palabra. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 12 lo leemos. Nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿A dónde regresó Jesús, hermanos? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Después, desde este entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues gracias, Padre, por ese acercamiento que tú has hecho del reino de los cielos a través de tu Hijo Jesucristo hacia nuestra vida. Ahora, en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús, oramos para que tengamos el entendimiento de tu palabra, por lo que te pedimos que nos des un corazón entendido. Y hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues qué precioso y maravilloso lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está guiando. Hemos podido ver que aquí prácticamente la palabra está mostrando lo que Jesús dio inicio a hacer, por ver que había una necesidad de que el ministerio de la palabra no se interrumpiera. Si nosotros podemos leer un poco más adelante, nos damos cuenta de que el que estaba anunciando sobre el arrepentimiento era el apóstol Juan. Pero en este contexto vemos de que Juan había sido aprehendido, estaba preso, y se dio cuenta Jesús. Por tanto, aquí vemos que Jesús da principio a su ministerio, predicando y llevando la palabra de bendición a los corazones. Y los lugares que primero visitó fue este lugar de Zabulón, llegó a Capernaum, llegó a Neftalí, y anduvo por casi todos esos lugares y contornos el cual él visitaba. Pues la palabra de Dios, yo le he titulado: el reino de los cielos se ha acercado. Díganle al que está a su lado: se ha acercado a nosotros el reino de Dios. Algunos contextos usted va a oír que es el reino de los cielos, y va a oír después también que el reino de Dios, porque el reino de los cielos es prácticamente el reino de Dios. Es el lugar donde Dios habita, donde Dios está. Pero la palabra consiste en lo que Jesús dio inicio a hacer. Hoy Él estaba tratando de convencer, estaba tratando de llevar esa palabra de bendición, esa palabra de arrepentimiento. Al tomar la Santa Cena, ¿qué es lo que mostramos nosotros? Damos una enseñanza. Hacemos ver a los hermanos que es importante, diga, es importante haber recibido a Cristo. ¿Qué significa? Que usted se ha arrepentido de sus acciones, se ha arrepentido de las cosas que ha hecho en su vida, se ha arrepentido de ser el tipo de persona que a veces somos cada uno de nosotros. Y también expresamos lo importante que es el haberse bautizado. Y todas estas cosas las hacemos para que usted pueda ver de que hay un propósito detrás de todo esto, y de poder recibir conforme, así como cada uno de estos miembros de estos lugares, de esta tierra, recibían esa bendición cuando a ellos se le había acercado
el reino de los cielos. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué fue lo que oyó Jesús? Le dijeron, la noticia andaba de boca en boca, y se dio cuenta él, a través de alguno que estuvo cerca, Jesús, Juan, lo han tomado preso o lo han apresado. Pues cualquiera de nosotros dice, hey, como somos del mismo, voy a salir huyendo. Pero Jesús no tomó esa acción, sino más bien le hizo frente. Diga, debo de hacerle frente. Muchos nos escondemos porque ignoramos en realidad la bendición que Dios tiene para nosotros. Y la bendición está en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Acercarlo más a nosotros. ¿Y cómo nosotros lo podemos recibir, el reino de los cielos? Arrepintiéndonos. Porque la palabra dice, volvió entonces a Galilea. Significa que Jesús no estaba en Galilea cuando apresaron a Juan, sino que la palabra nos enseña más adelante que dice, y dejando a Nazaret. Significa que él estaba en Nazaret. Digan Nazaret. Ese era su lugar, su tierra de nacimiento. Él estaba en Nazaret. Pero como Jesús más adelante también lo muestra en su palabra, nadie es profeta en su propia tierra. Vaya, si usted se da cuenta, usted en su casa empieza a cantar y nadie le cree a usted. Nadie confía en usted. Yo se lo digo porque yo soy la muestra. Yo canto en mi casa y me callan. Ay, qué voz la que tienes. Si no hay otra voz más rica que esta. Ah, no, ni siquiera se parece a la de Ricky Martin, ni por cerca. Usted tiene razón. Pero cante usted en su casa y se va a dar cuenta que hasta los chuchos empiezan. No le ha pasado a usted. Cante, haga la prueba. Su canción hace cantar a los chuchos, a los perros. Pero Jesús estaba mostrando algo cierto. Porque la palabra dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Capernaum estaba casi en el contorno de lo que era el área marítima. El área marítima en los entonces era área de gran flujo de movimientos de bienes. Era un flujo comercial, industrial, que se utilizaba. Pero las ciudades estas estaban perdidas. Digan perdidas. Como muchos de nosotros hemos estado. ¿Cuántos dicen amén? Perdidos a los conocimientos de Dios. Perdidos ante la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere instruir, nos quiere preparar. Porque la palabra muestra claramente cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no profesan las cosas de Dios. Usted y yo estuvimos un tiempo en el contexto de los gentiles. Por eso usted se da cuenta que en la división de los evangelios, cada uno de los apóstoles habla a diferentes congregaciones, a diferentes grupos. Uno habla a los romanos, otro habla a los judíos, otro habla a los gentiles, y así cada uno de ellos se están expresando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que está buscando es que como el cielo se ha acercado a todo aquel que haya abierto su corazón. Amén. Así es la palabra de Dios. Y podemos nosotros expresar lo que Jesús iba a hacer. ¿Por qué? Porque había llegado a esta tierra en el cual todos creían en los bienes. ¿Cuántos se quieren ir para el norte? El norte de bienes. Pero hermanos, lo que no han estado, ¿cuántos han estado? Quiero ver, ¿cuántos han estado viviendo en los Estados Unidos? ¿Es fácil? Miren, ahí sí se trabaja. Ahí usted tiene que desarrollarse y desempeñarse. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados que de alguna manera llega la tortilla con el queso. Y si es posible, frijoles estamos dando.
Allá usted tiene que rebuscarse para conseguirlo. Si no trabaja, está en dificultades, está en problemas. Todos tienen que, mire, la familia suya lo reciben contentos una semana, 2 semanas. Ya la tercera están viendo, no, ¿y este qué cree? Que solo va a venir aquí a comer. Hombre, si aquí hay que pagar. Ya el mes le están diciendo, mira, y no pensás hacer algo. Ah, no vas a trabajar. Ya el mes 15 días, mira, aquí se paga luz, agua. Y la cosa que tú eres el que más come. O sea, ya te empiezan a poner el dedo, a apuntarte, a señalarte. ¿Por qué? Porque es un lugar en que hay muchos bienes, hay facilidades, pero así también hay que trabajar para conseguir las cosas. Ahora la palabra de Dios está mostrando que esa tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, que eran camino del mar, que estaban al otro lado del Jordán, pero el Jordán es el río de Galilea, de los gentiles, lo mostraba que era un lugar en el cual no había Dios, sino más bien el Dios de ellos eran sus bienes, sus posesiones, lo que tenían. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por esos tipos de dioses. ¿Quién más tiene? Yo nunca he podido competir con alguien que más tiene. ¿Sabe por qué? Porque no tengo nada. Pero si usted se da cuenta, tengo todo cuanto Dios le permite regalar a uno. Y así es la vida. Y aún lo que tengo no es mío, sino es del Señor Jesucristo. Y si Él me lo ha dado, ¿quién le quita que no me la pueda quitar también? Por eso es importante que abramos nuestro corazón cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque está haciendo un énfasis precioso y maravilloso. Y el énfasis es que nos apartemos de las cosas materiales, despójese de aquellas cosas que le llaman la atención. Miren, si usted mira a los jóvenes de hoy en día, los jóvenes creen que porque ganan un sueldo pueden comprar lo que quieran y se equivocan. Miren, ahora no tienen mayores cosas, espérese más adelante. He conocido personas que empezaron con ropa de marca y hoy terminan con ropa del agachón, terminan con ropa de fardos. Yo le digo, yo he comprado mucha ropa de esas, zapatos de $120, $200, yo lo consigo en 8. ¿Va? Y si usted me ve, usted dice, miren, ¿cómo viste el pastor? Mis diezmos tampoco no son sus diezmos, porque como lo uso de mi dinero, compro lo más barato para que siempre tenga. Pero quiero mostrarle a usted, mire la diferencia con los jóvenes. Gastan más de lo que ganan, tienen un montón de deudas y empiezan a darse cuenta de que lo que ganan no le cubre todo lo que quieren y todavía quieren seguir comprando en algunas cosas. Pero la palabra de Dios está mostrando que el reino de los cielos no es cosa material, sino espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el reino de los cielos. Cosas que yo puedo facilitarme, cosas que Dios me va a entregar. Más la palabra de Dios estaba mostrando algo muy precioso. Dice el versículo 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién era esa luz? Diga, Jesús. Él era la luz que había venido. Váyase a Isaías, busque Isaías capítulo 9. Ahí vamos a leer el versículo 1 y 2. 9, 1 y 2. Cuando lo tenga me da un amén. Amén. Gloria sea a Dios. Dice la palabra: mas no habrá siempre oscuridad. Diga oscuridad. Para la que es ahora en angustia, la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué hemos leído? Todo lo que está hablando el libro de Mateo.
¿Por qué? Porque se ha acercado el reino de los cielos a ellos ahora. Y ese reino de los cielos está siendo representado por la luz que es Jesucristo. Y la luz que es Jesucristo es aquella semilla que Él había llegado a sembrar. Diga, sembrar. Váyase al libro de Marcos. Marcos 1, 14 y 15. Amén. Marcos 1, 14 y 15. No se vaya a Marcos 14 como a veces ha oído. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa? Que Jesús, al darse cuenta que habían encerrado al que estaba pregonando, al atalaya, al que estaba anunciando, al que estaba llevando la palabra de arrepentimiento, lo habían tomado preso. Él tomó su posición y ahí da inicio a su ministerio de la predicación, porque la palabra cuando dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y si usted ve, la palabra nos está mostrando que ahora el reino se había acercado a aquella gente, mas la palabra dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Hay quienes no creen. A mí me gusta agarrar a los niños. Todos los niños, después que demos la clase, ellos van y están con la nana y una de las maestras cambiándolos, ayudándoles a cambiar. Cuando ellos salen, todos vienen con algo. Mire, profe, hágame una magia. Según ellos soy mago, porque yo les enseño la moneda así, y en qué mano está, y todos ven en qué mano está, y después hago solo así, y cuando ellos abren la mano, no está, dicen, profe, hizo magia, se fue. Pero yo no le voy a decir a usted mi truco tampoco, porque también a usted me lo puede enganchar, porque yo sé cómo hacerlo, pero no es magia. Y yo quiero que usted pueda ver lo que la palabra de Dios nos está hablando. Porque cuando la palabra dice que había sido encarcelado Juan, Jesús dejó Nazaret y regresó a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ya llegó el momento. Eso significa, se ha cumplido el tiempo para que hoy Él empiece su ministerio. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa? Que ahora estaba la presencia de Dios en Él, acercándose a todos aquellos que estaban en el contorno, quienes estaban a su alrededor. Mas la palabra nos dice: arrepentidos. Significa que siempre ha habido gente mala. ¿Cuántos dicen amén? Mira a su vecino. Algo tenemos para que no hayan vuelto a ver, porque algo tenemos. Pero siempre han habido gente mala, gente con mala intención, gente con malos pensamientos, gente con cosas de que ¿por qué va a estar usted cuando puedo estar yo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Si el reino del cielo se ha acercado, ahora usted debería de creer en el evangelio. Y el evangelio era el que estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. Estaba mostrándole a cada uno de ellos. Hoy me gustaría que se fuera Lucas. Lucas 4, 14 y 15. Amén. Gloria sea el Señor. Nos dice la palabra de Dios: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo regresó Jesús, hermanos? Regresó en el poder. No regresó así nada más. Ahora, ¿por qué la palabra dice que volvió en el poder del Espíritu Santo? Recuérdese que a quién fue a sustituir él allá a Galilea. ¿Se acuerdan? ¿A quién? A Juan. ¿Y quién lo había bautizado? Juan. ¿Y qué se había posado sobre él? El Espíritu Santo. Y la palabra dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. O sea, ya no es solo él. Había regresado
diferente a como había estado. Y eso es lo que Dios quiere cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros, que seamos diferentes a lo que hemos sido. ¿Por qué? Porque como usted ha entrado a la casa de Dios, no sale de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sale igual. Este mismo sermón lo vamos a dar a 25 pastores y no le van a hablar igual. ¿Por qué? Porque Dios expresa las necesidades conforme a cada uno que Él esté utilizando. Más la palabra cuando nos dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Sabe qué significa? El ser glorificado, esos son los aplausos, el amén, el gloria a Dios, el aleluya. ¿Por qué? Porque han sentido el poder que estaba en Él a través del Espíritu Santo que estaba obrando en sus vidas. Y es lo que usted siente cuando la palabra de Dios hace un efecto en su vida, cuando dicen amén. Eso es el cambio. Lo que usted siente, que usted a veces viene todo. Miren, el viernes yo andaba hecho risa, hermano. ¿Cómo prediqué? Solo Dios sabe. Salí de la casa viniendo a la iglesia en el micro y no sé cuál era la ansiedad de venir a la iglesia, estar aquí, que me paso al otro carril y cuando me paso viene un camión y me quería meter y como no me pude meter me paré y viene otro camión de este lado y me arranca el espejo del carro. Y vengo yo todavía, ¿qué me pasará? Me vengo a la iglesia. No sé qué estaba haciendo mi esposa con mi hijo y no sé qué. Una grande risa y le digo, ¿por qué están haciendo tanta bulla? De repente termino el culto, gracias a Dios, y me voy para allá y empiezan a reírse. ¿Y cuál es la risa? Le decía yo. Y todavía cuando nos vamos a dejar a unos hermanos, ellos seguían riéndose. Yo paro el carro y me salgo del carro. Como no entienden, yo necesito que ustedes me ayuden y me bajo del carro y me voy caminando toda esa calle para allá, hermano. Ya estaba loco. Usted tiene un pastor loco, hermano. Pero como dicen que la congregación se hace igual al pastor, me voy a asombrar. No me voy a asombrar de que también sale loco usted. Miren, le digo. ¿Pero qué causó todo esto? El estrés, la ansiedad. Había pasado toda parte de la semana pasada y toda esta semana desvelándome, haciendo un trabajo de proyecto de investigación. Y yo cuando andaba en la FBI investigando cosas, pues, y me han tronado como no tenía. Pero el viernes sí que estallé, hermano. No era nada la dinamita, pero ellos se la calaron. Al rato me hablan, mire pastor, ¿y cómo está? ¿Y qué le pasó? Mire, ¿qué me pasó? 20,000 cosas me pasó, no, ni le cuento qué me pasó. Pero uno tiene que aceptar de que también uno es humano. O sea, llega a un momento de debilidad, de cansancio, pero la palabra de Dios es lo que Jesús había venido a impregnar en el ambiente, en la gente, en los que estaban en esa tierra de Galilea, en esa tierra de Saulón, en esa tierra de Neftalí. Él había venido a alimentarnos a ellos para que se dieran cuenta que el reino de Dios se había acercado a ellos. Y el reino de Dios era representado prácticamente por la luz, y esa luz era el poder de Jesús a través de la palabra, porque dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Sabe qué significa eso? Que él llegaba y venía y lo veía a ustedes, entraba y hablaba con el rabino y le decía, y le decía, ¿qué? Ven. Y venía a predicarle a todos los que estaban aquí. ¿De quién era la sinagoga? De los que estaban aquí, no era de él. Por eso hace esta reflexión de que podemos nosotros entender la enseñanza que él estaba impartiendo y que estaba llevando. ¿Y sabe qué? Que venía con poder. Diga, viene con poder. Váyase a Lucas nuevamente. Lucas 4, 14 y 15. Ahí estamos. Ya lo leímos. ¿Qué nos dice? Y Jesús volvió en el poder. ¿Qué significa? Que el poder estaba con él. Hermano, entendamos que el poder es de Dios. Amén. No vaya a ningún lado sin el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es capaz
de lo que nosotros no somos capaces. ¿Hay alguien aquí que pueda volar? Dios es capaz de hacernos volar. Ah, pastores, que yo una vez iba en una moto y pegué contra un poste y salí volando. No, esa no. El hermano Pepe tiene experiencia en esos tipos de vuelos. Mírenlo en su rostro. Miren cómo terminó. No fue agradable bueno, el vuelo posiblemente, pero el aterrizaje no. No solo partió el casco, partió el coco también. No solo el coco, también la boca. Miren cómo lo han remendado. Hermano, ¿amén o no amén? ¿A cuánto ibas? Casi 600 kilómetros por minuto. Ya ves que hasta él mismo sabe. Pero uno se da cuenta que cuando usted va a hacer algo, hágalo en el poder del Señor. El libro de Juan, váyanse a Juan 4. Juan 4, 43 y al 45. Del 43 al 45. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Que este hombre llamado Jesús regresó a Galilea con un propósito. Vimos ahí en el libro de Lucas que llegó a enseñar. Hoy vamos a poder tener la apreciación conforme el apóstol Juan de los acontecimientos de Jesús en ese lugar. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que él, profeta, no tiene honra en su propia tierra. Mas la palabra dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Pero lo que me llama la atención es lo que la palabra dice, que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Sabe qué significa esto? Que en tu casa nadie te cree. Son los últimos que se dan cuenta. Hay alguien que ha hecho algo y en su casa no le creían que lo podían hacer. Le voy a dar un ejemplo. Diga José. Sus padres, sus hermanos, nadie le creía. Amén. ¿Y qué sucedió? Lo que él estaba diciendo. Nadie es profeta en su propia tierra. Significa nadie es profeta en su lugar. Por tanto, Jesús, ¿qué hizo? Emigró. Se fue a la tierra de Galilea. Y ahí empezó a predicar y empezó a enseñar. Pero lo que me llama la atención es cuando dice que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Qué había hecho en Jerusalén? Acuérdense de las fiestas, de las bodas y todos los milagros y cosas que él hacía, que posiblemente no menciona la Biblia en su contexto todo lo que él había ido haciendo. Pero la palabra está dando un testimonio de lo que los galileos, los de Galilea habían visto. Y es como usted que va o viene a la iglesia, usted oye hablar de un testimonio, oye hablar de otro. Y usted ha visto que delante de usted se han manifestado otros testimonios. ¿Le va a decir que no va a creer usted? Por eso la palabra habla y nos enseña que ellos creían, porque habían visto y se habían dado cuenta. ¿Y quién era el que estaba predicando? Aquel que representaba la luz de Dios, su Hijo Jesucristo. Váyase a Isaías 42, 7. Gloria sea a Dios. Amén. Leemos ese versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Significa que la prisión no es solo lo físico que nosotros vemos. Muchos creen que estar preso, nos enseñan como simbolismo el lugar con barras,
y con muros que usted no puede saltar, no puede subir o no puede pasar. No. El estar preso, algunos están presos en sus pensamientos. Son presos de sí mismo. ¿Sabe que hay personas que ellos tienen ese pensamiento de que lo quieren matar y no salen de la casa? Porque salen y el primero que ven, uy, si me está esperando, dicen, y ni conocen al que es, mucho menos. Pero la palabra de Dios en su contexto cuando nos dice para que abran los ojos, ¿a quién? A los ciegos. Que abramos nuestros ojos, pero no está hablando de los ojos físicos, sino que habla de nuestros ojos espirituales. Que podamos ser bendecidos a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Váyase al libro de Lucas. Lucas 2:32. Esos ojos de nosotros tienen que ser abiertos en algún momento y en alguna manera. Ahí el libro de Lucas nos dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo para Israel. ¿Qué significa esto? Luz de revelación. Cuando usted tiene la potestad de poder leer la Biblia o la capacidad de poder interpretar lo que la palabra de Dios dice, hay luz en su vida, hermano. ¿Por qué? La luz de Jesús. Su Espíritu Santo le está dando a usted el entendimiento, pero nos muestra que siempre Israel está sobre todo, porque dice: y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué significa? Que debemos demostrar esa gloria del pueblo de Dios. Debemos de ser luz para otros, iluminar la vida de muchos otros. Así como Jesús, cuando dio ese inicio de su ministerio, al retirarse de su lugar para llegar a tales lugares y poder llevar la palabra de bendición de que el reino de los cielos se ha acercado, de que se arrepientan, es lo que el apóstol Pablo por muchos años estuvo involucrado, llevando el mensaje de arrepentimiento, llevando el mensaje de enseñarle que había otro que vendría detrás de él, que era mucho más poderoso que él. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Busque Mateo. Vámonos primero allá, Mateo 4:17. ¿Qué nos dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy busque ahí Mateo 3:2. Porque usted está viendo que Jesús ya había comenzado a predicar y le estaba enseñando que se arrepintieran, porque ya se había acercado al reino de los cielos. La palabra nos dice en el versículo 2: y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Vuelve a hacer énfasis nuevamente en el capítulo 3, versículo 2. Váyase a Mateo 10:7. Un poquito adelante donde está. Vamos a poder mostrar nuevamente lo que el Señor habla a nuestra vida. ¿Qué nos dice ahí el 7? Amén. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado nuevamente. Hermanos, no debemos pasar las oportunidades del reino de Dios. Diga: el reino de Dios es bendición. Diga: es salvación. Es mi oportunidad. ¿Quién me la ha dado? Nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo: gloria a Dios en la altura, más por aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad de poder llevar esta palabra de bendición al corazón de estas familias que tú has congregado en este lugar. Ahora, en Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia y bendice a nuestro hermano. Nos sentimos orado. Amén y amén. Hoy lo voy a... El predicador ha terminado su mensaje.
quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo, invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.